Durante finales de los años 90, varios artículos nombraron a la región de Rostov en Rusia como la capital mundial del asesinato en serie. Este sombrío título se otorgó porque, durante los últimos 20 años, numerosos asesinos en serie habían surgido y aterrorizado la zona. Ante esta estadística, muchos se preguntaban por qué esto estaba ocurriendo en Rusia, ya que anteriormente se consideraba que los asesinos en serie eran un fenómeno exclusivo de los Estados Unidos. Los criminólogos creen que esta situación está directamente relacionada con las secuelas de la antigua Unión Soviética, que soportó la muerte de 6 millones de personas debido a la hambruna. Como resultado, hubo informes de personas que recurrieron al canibalismo, consumiendo los cuerpos de sus familiares fallecidos para sobrevivir. Era un mundo oscuro, con montones de cuerpos y carne humana siendo comercializada. En medio de este horror, había niños que crecieron escuchando historias aterradoras de sufrimiento. Muchos de estos niños enloquecieron por su entorno. Uno de esos niños fue Andrei Chikatilo, un nombre que no necesita presentación. En el episodio de hoy, profundizaremos en los sórdidos detalles de los últimos años y el reinado de terror causado por el hombre conocido como el peor asesino en serie de la historia, también referido como el carnicero de Rostov. El primer cuerpo fue descubierto en junio de 1982. Un habitante de la aldea de Donskoy, mientras buscaba leña, se topó con los restos esqueléticos de un niño. Las autoridades del sur de Rusia se hicieron cargo del caso, desconcertadas de cómo el cuerpo había pasado desapercibido en una zona tan frecuentada. El cuerpo fue encontrado desnudo, pero aún tenía pendientes en las orejas, y el cráneo conservaba suficiente cabello para identificar a la víctima como una niña. El médico forense determinó que la víctima tenía 2 costillas rotas por un objeto afilado. Además, las cuencas de los ojos mostraban deformidades, sugiriendo un intento de arrancar los ojos. El informe también señalaba signos de agresión sexual, dejando a los investigadores impactados por la brutalidad del crimen. Al inicio de la investigación, se enteraron de que una niña de 13 años llamada Lyubov Biryuk había desaparecido del pueblo de Novocherkassk. Un pariente fue a la policía para identificar el cuerpo, pero afirmó que no era la niña desaparecida. El mayor Mikhail Fetisov, el oficial a cargo del caso, decidió viajar a Rostov y solicitar registros de personas desaparecidas en la región. Al día siguiente, el equipo forense aún examinaba la escena del crimen cuando encontraron una sandalia blanca y útiles escolares. A través de libros infantiles y huellas dactilares, confirmaron que los restos pertenecían a Lyubov Biryuk. Los investigadores concluyeron que el ataque fue al azar y sin motivo aparente, pero continuaron sus indagaciones. Varios miembros de la familia fueron considerados sospechosos y sometidos a intensos interrogatorios por no reconocer a su propio pariente. Sin embargo, ninguno proporcionó pruebas concretas de participación en el crimen. En ese momento, los crímenes sexuales extremadamente violentos eran raros en Rusia y se pensaba que eran un problema principalmente de los Estados Unidos. Sin embargo, ante este caso, algunos investigadores comenzaron a sospechar de un tipo diferente de criminal. El informe forense final indicó que la víctima había sido apuñalada más de 20 veces y con las mutilaciones viscerales, el número total de heridas de cuchillo era 41. El asesino también había dejado inconsciente a la niña, lo que indicaba un ataque premeditado con intención de matar. Después de búsquedas infructuosas entre la familia de Lyubov, los investigadores comenzaron a indagar entre los amigos o delincuentes juveniles con problemas mentales en la zona. Encontraron a un hombre previamente condenado por violación y lo consideraron sospechoso. Sin embargo, antes de que pudieran interrogarlo, se ahorcó. Cuando esto ocurrió, tanto los residentes como las autoridades creyeron que el caso estaba cerrado, pero pronto quedó claro que esto era solo el comienzo. 2 meses después, un trabajador de la estación de tren en la ciudad de Shakhty descubrió un cuerpo desnudo y esquelético cerca de las vías del tren. Los primeros investigadores en la escena determinaron que el cuerpo pertenecía a una mujer adulta, posicionada de manera similar a cómo se había encontrado a Lyubov Biryuk.
La víctima tenía múltiples heridas de arma blanca y las cuencas de sus ojos parecían haber sido vaciadas. A pesar de revisar los registros de mujeres adultas desaparecidas, no pudieron relacionar a la víctima con ningún perfil conocido, dejando su identidad sin resolver. Con 2 casos complejos en sus manos, la investigación se estancó. La situación empeoró el mes siguiente cuando un hombre que recogía leña a 16 kilómetros de la escena del crimen anterior se topó con el cuerpo de otra mujer tendido boca abajo. Al igual que en los casos anteriores, la descomposición había avanzado hasta el estado esquelético. La autopsia reveló heridas de cuchillo y lesiones en las cuencas de los ojos similares a las de las víctimas anteriores. La policía comenzó a ver una conexión, pero se abstuvo de admitirlo ante la prensa local. El mayor Mikhail Fetisov, alarmado por la situación, decidió formar un pequeño grupo de trabajo de 10 hombres dedicados al caso. Para asistirlo, Mikhail se puso en contacto con el laboratorio de criminología, donde trabajaba el teniente segundo Víctor Burakov. Víctor era reconocido por su experiencia en el análisis de pruebas físicas como huellas dactilares y pisadas. Aunque era relativamente nuevo en la división de crímenes especialmente graves en Rostov, sus habilidades ya habían ganado reconocimiento. Pronto, una 4ª víctima fue descubierta cerca del sitio del segundo caso. Las heridas de arma blanca eran similares y las lesiones en las cuencas de los ojos llevaban la firma del asesino. Esta vez, se encontraron algunas prendas con el cuerpo, lo que sugería que la víctima era una adolescente local. El grupo de trabajo teorizó que estaban tratando con un maníaco, imaginando el perfil de un hombre que podría fumar y tener una obsesión con los ojos, aunque no estaban seguros si esto se debía a superstición o fetiche. Víctor Burakov hipotetizó que el asesino había actuado antes y decidió revisar todos los registros de años anteriores. Sin embargo, fue interrumpido por un nuevo caso: la desaparición de una niña de 10 años que demandaba la atención completa del grupo de trabajo. El 10 de diciembre de 1982, Olga Stalmashenok, de 10 años, fue vista por última vez. Había salido de casa para una clase de piano, pero nunca regresó. Unos días después de su desaparición, la familia recibió una tarjeta de alguien que se hacía llamar Gato Negro Sádico. El remitente escribió que Olga estaba en algún lugar del bosque y amenazó con que habría 10 víctimas más durante el año. El tono amenazante de la carta inquietó profundamente al grupo de trabajo, pero pasaron 4 meses sin ninguna pista sobre el paradero de la niña. Su desesperación solo se alivió cuando encontraron su cuerpo en un campo, a unos 5 kilómetros de la escuela de música donde se suponía que debía estar. Víctor Burakov pudo examinar minuciosamente el cuerpo de Olga, ya que había sido preservado por la nieve. Las heridas de arma blanca eran inquietantemente familiares, pero la violencia y la frecuencia de las puñaladas habían aumentado. Aunque no lo decía abiertamente, Víctor se dio cuenta de que estaban lidiando con un asesino en serie. La crueldad, la rápida sucesión de los ataques y la naturaleza sexual de los crímenes lo hacían cada vez más evidente. El problema era que Víctor tenía recursos limitados para manejar una investigación de tan alto nivel. Estaba seguro de que, basándose en dónde se encontraban los cuerpos, el asesino probablemente tenía un coche. Además, y quizás más inquietante, el perpetrador parecía mezclarse como una persona ordinaria e inofensiva. Víctor también dedujo que el asesino tenía un trastorno mental, pero no estaba claro si esto era evidente para quienes lo rodeaban. Investigaron numerosos registros de salud mental, pero no encontraron ninguna pista. Se trajeron expertos en grafología para comparar la escritura de la tarjeta con la de varios sospechosos locales. El trabajo era dolorosamente lento, y en los meses siguientes, la nieve cubrió cualquier posible evidencia. Durante esta fase de la investigación, un grupo de niños descubrió un cuerpo esquelético en un barranco en la zona de Rostov, pero fue imposible identificarlo. Alrededor de la misma época, se encontró muerta a una mujer de 45 años en los bosques de Rostov, pero este caso permaneció desconocido para el grupo de trabajo. Poco después, el cuerpo de una niña de 13 años fue hallado en un área boscosa cerca del aeropuerto de Rostov.
La víctima tenía problemas de salud mental, pero no se había presentado ningún informe de persona desaparecida hasta que se descubrió su cuerpo. Estas circunstancias llevaron a los investigadores por varios caminos, retrasando cualquier progreso significativo. No mucho después, se encontró el cuerpo de un niño de 8 años mutilado, con los ojos arrancados. El grupo de trabajo concluyó que el maníaco que estaban cazando atacaba tanto a mujeres adultas como a niños, sin importar su género. Esto los llevó a considerar la posibilidad de que hubiera 2 asesinos distintos. Mientras Víctor Burakov aún contemplaba esta teoría, recibió la noticia de que habían atrapado al asesino en serie. Quedó atónito, preguntándose si realmente había terminado. Rápidamente fue a entrevistar al sospechoso. Al llegar, encontró a Yuri Kalenik, de 19 años. Yuri había sido criado en hogares para niños con discapacidades mentales y trabajaba como colocador de pisos en el momento de su arresto. Debido a su crianza, Yuri se relacionaba con otros jóvenes con enfermedades mentales, lo que llevó a la policía a verlo erróneamente como un pervertido. Fue sometido a un intenso interrogatorio, sin acceso a un abogado, soportando varios días de tortura física y mental. Yuri fue golpeado frecuentemente hasta que confesó 7 asesinatos y supuestamente se implicó en 4 casos adicionales sin resolver. Víctor dudaba de la veracidad de esta confesión. Sus sospechas se confirmaron cuando llevaron a Yuri a las escenas del crimen y Víctor se dio cuenta de que Yuri no tenía idea de dónde habían sido dejados los cuerpos. Decidido a resolver el caso, Víctor revisó la confesión escrita del sospechoso y se convenció aún más de que Yuri no era el verdadero asesino. Desafortunadamente, no había nada que Víctor pudiera hacer para probar la inocencia del chico. Lo único que podía exonerar a Yuri era otro asesinato, y trágicamente, eso fue exactamente lo que sucedió. En un área boscosa de Rostov, encontraron el cuerpo altamente descompuesto de una mujer con los pezones cortados. Durante la autopsia, quedó claro que el asesino no había utilizado un cuchillo, sino sus propios dientes. El abdomen de la víctima estaba destrozado y los ojos habían sido brutalmente arrancados. Para Víctor, el problema era que el forense indicó que el cuerpo había estado allí durante meses, lo que significaba que Yuri aún podría ser considerado sospechoso. La identidad de la víctima permaneció desconocida durante mucho tiempo. En octubre de 1983 se descubrió otro cuerpo femenino, pero no estaba claro cuándo había sido asesinada. Las similitudes con otros ataques sugerían que podía ser obra del maníaco, que se volvía cada vez más brutal. La víctima había sido destripada, sus órganos removidos y nunca encontrados. Sin embargo, sus ojos quedaron intactos. 4 semanas después, se encontró otra víctima, esta vez con los ojos arrancados. En la primera semana de enero de 1984, el caso dio un giro dramático. Ese mes, se encontró el cuerpo de Sergei Markov, de 14 años, cerca de las vías del tren en Rostov. Debido a las recientes nevadas, las heridas aún eran visibles y estaban preservadas. Sergei había sido mutilado, apuñalado 70 veces, y le habían cortado los genitales. Además, todos sus órganos internos fueron removidos. La autopsia concluyó que también había sido sodomizado. Ante esta monstruosa firma, Mikhail y Víctor se dieron cuenta de que los casos anteriores podrían no estar relacionados y que el maníaco podría ser Yuri Kalenik. Pero con la muerte de Sergei, se hizo evidente que las autoridades habían arrestado a un joven cuya inocencia tomaría mucho tiempo probar. Sabían lo que esto significaba: recursos perdidos, tiempo desperdiciado y el verdadero asesino aún suelto. En 1984, el número de víctimas continuó aumentando. Se encontró el cuerpo de una mujer al que le faltaba un dedo, pero cerca había una huella de pie de tamaño mediano. Las investigaciones revelaron que la mujer era amiga de otra chica que había desaparecido 2 años antes. Un hombre fue arrestado e interrogado por este caso y confesó los crímenes. Sin embargo, Víctor no creyó en la confesión, ya que buscaba un perfil criminal específico. Durante este tiempo, las opiniones de Víctor comenzaron a dividir al grupo de trabajo.
Las tensiones aumentaron cuando su laboratorio recibió muestras de semen de los últimos casos, pero no pudo determinar si pertenecían al mismo autor. Algunos investigadores empezaron a cuestionar la reputación de Víctor Burakov. En marzo de 1984, encontraron muerto a Dmitry Ptashnikov, de 10 años. Su lengua y genitales habían sido cortados, pero se encontraron rastros de semen en su camisa que coincidían con muestras de 2 casos anteriores. Por primera vez, había un testigo. Un niño afirmó haber visto a Dmitry con un hombre alto, con mejillas hundidas, rodillas rígidas, pies grandes y gafas. Otro testigo vio al mismo hombre en un coche blanco. Mientras buscaban al hombre con esta descripción, surgió una nueva víctima. Lyudmila Alexeyeva, de 17 años, apuñalada 39 veces. Poco después, una madre y su hija fueron brutalmente asesinadas con un cuchillo y un martillo. El año 1984 fue una pesadilla para el grupo de trabajo. Los ataques aumentaron y frecuentemente nuevas personas confesaban los crímenes, mientras que el número de víctimas ascendía a 24, todas asesinadas por el maníaco desconocido. Había un rayo de esperanza para el grupo de trabajo. En uno de los últimos casos, encontraron cabellos grises, posiblemente del asesino. Víctor analizó las pruebas físicas dejadas por el criminal y notó que se estaba volviendo más macabro. Muchos detalles no se divulgaron en ese momento. El maníaco había comenzado a cortar la punta de la lengua o el labio superior de sus víctimas. En algunos casos, cortaba la base de la nariz y la colocaba en la boca de la víctima. El grupo de trabajo sentía que estaban perdiendo el control, al igual que el maníaco. En el primer año había matado a 5 personas, pero ahora cobraba tantas vidas cada 2 semanas. Cuando el ministro del Interior se dio cuenta de que el grupo de trabajo estaba abrumado, envió nuevos investigadores para hacerse cargo del caso. Eventualmente, el pequeño grupo de trabajo creció hasta contar con unos 200 hombres y mujeres dedicados a la búsqueda incesante de pruebas y pistas. El mayor Mikhail fue removido de la dirección de las investigaciones y Víctor Burakov tomó el mando, con el objetivo de orientar mejor al grupo de trabajo. Como resultado, se rastrearon, detuvieron e interrogaron a innumerables sospechosos. Incluso uno de ellos se convirtió en informante de la policía. Agentes encubiertos fueron apostados en estaciones de autobús y tren en la zona de Rostov. Esto parecía prometedor, pero se les ordenó a los agentes buscar a un hombre de entre 25 y 30 años, alto, de apariencia promedio y con habilidades sociales. Si detenían a alguien, debía tener sangre del tipo AB, según un reciente descubrimiento a través de pruebas de semen. A pesar de que esta búsqueda parecía equivocada, finalmente dio frutos cuando un sospechoso prometedor fue encontrado en la estación de autobuses de Rostov. El oficial Sanasovsky estaba encubierto cuando vio a un hombre conversando con una joven. Cuando ella se fue, el hombre se acercó a otra mujer joven. El comportamiento sospechoso del hombre fue suficiente para que el oficial lo interrogara. Descubrió que el nombre del hombre era Andrei Chikatilo, gerente en una empresa de maquinaria. Andrei afirmó que estaba allí por un viaje de negocios. Cuando se le preguntó por qué se acercaba a chicas jóvenes, Andrei explicó que había sido maestro y extrañaba ese tipo de interacción. El oficial decidió dejarlo en libertad, pero continuó siguiéndolo hasta que atrapó a Andrei contratando a una trabajadora sexual para un encuentro público. Inmediatamente, Sanasovsky arrestó a Andrei por indecencia pública. Al ser arrestado, Andrei tenía un maletín con vaselina, un cuchillo de cocina, una cuerda y una toalla sucia. La policía creyó haber capturado al maníaco, pero una prueba de sangre reveló que Andrei tenía tipo de sangre A, no AB. Además, Andrei era miembro del Partido Comunista y considerado un ciudadano ejemplar. Aún así, Víctor insistió en que no se dejaran engañar y mantuvieron a Andrei bajo custodia durante varios días. Durante este periodo, los investigadores interrogaron a Andrei varias veces, pero no pudieron obtener mucho de él. Andrei solo admitió tener debilidades sexuales. Debido a esto, fue liberado, aunque no olvidado.
Poco después, Andrei Chikatilo fue arrestado por robo en el trabajo y recibió una sentencia de 3 meses por el crimen. Esta situación dejó a Víctor pensando, llevándolo a viajar a Moscú para consultar con especialistas psiquiátricos. La figura clave que asistió a Víctor fue Alexander Bukhanovsky, quien accedió a estudiar los detalles del caso. Alexander estaba especializado en patologías sexuales y esquizofrenia y estaba ansioso por desentrañar los misterios del comportamiento del criminal. Para sorpresa de Víctor, Alexander presentó un informe de 7 páginas sobre el perfil del maníaco de Rostov. Según Alexander, el grupo de trabajo debería buscar a un hombre de entre 25 y 50 años, con signos de inadecuación sexual. El acto de cegar a las víctimas reflejaba su baja autoestima. No quería ser visto. La brutalidad infligida a los cuerpos de las víctimas era una reflexión directa de esta frustración, aumentando su excitación sexual. Sin lugar a dudas, el hombre que buscaban era un sádico, y la crueldad era sexualmente necesaria para él. Alexander escribió que el comportamiento del criminal era impulsivo, cometía los asesinatos por necesidad y se deprimía cuando no mataba. Además, aseguraba que el hombre no tenía enfermedades mentales severas como la esquizofrenia, pero era un individuo solitario, actuando solo y consciente de sus acciones. Sin embargo, Víctor también recibió otros informes, donde los especialistas sugerían la posibilidad de 2 asesinos. Los análisis contradictorios lo dejaron frustrado. ¿En quién debía confiar? ¿Qué camino debía seguir? Estas eran las preguntas que Víctor se hacía en medio de la compleja y agotadora investigación. Inicialmente, se centró en un punto de los informes sobre la disfunción sexual y revisó los registros de criminales condenados por delitos homosexuales. Su primer sospechoso fue Valery Ivanenko, quien coincidía con las descripciones de los testigos y tenía un historial de varios actos pervertidos. Tras arrestarlo e interrogarlo, Víctor descubrió que el tipo de sangre de Valery era A y tuvo que descartarlo. Sin embargo, no quería liberarlo sin más y le ofreció un trato. Valery vigilaría a la comunidad homosexual de Rostov a cambio de su libertad. Este fue un movimiento significativo para las autoridades en Rostov, fomentando una relación amistosa con la comunidad homosexual. Desafortunadamente, no benefició al grupo de trabajo. Como resultado, Víctor descubrió que el submundo de Rostov era aún más violento de lo que había imaginado. Además, tenía que lidiar con la presión de sus superiores. Numerosos homosexuales fueron interrogados, pero pronto se demostró que era inútil. Víctor, entonces, decidió confiar en el informe de Alexander Bukhanovsky, que afirmaba que el criminal era un hombre heterosexual. A mediados de 1985, parecía que el asesino se había tomado un descanso, pero eventualmente, nuevos cuerpos comenzaron a aparecer en Moscú. 3 niños fueron mutilados y 1 fue decapitado. Se encontraron hojas metidas en la boca de una de las víctimas. Víctor estaba desconcertado por el cambio de ubicación y cuestionó a la policía local, quien confirmó que los extraños asesinatos habían comenzado en Moscú después de que cesaron los crímenes en Rostov. Antes de que pudieran profundizar en la investigación, ocurrió otro crimen en la región de Shakhty. En un bosquecillo cerca de una estación de autobuses, se descubrió el cuerpo de una chica de 18 años. La policía observó que el asesino había llenado la boca de la víctima con hojas, un detalle que coincidía con lo que Víctor había visto en Moscú. El análisis forense encontró fibras rojas y azules bajo las uñas de la víctima. Además, cerca de los cortes, se encontraron rastros de sudor que indicaban un tipo de sangre AB, el tipo que estaban buscando. Un descubrimiento intrigante fue un significativo mechón de cabello gris entre los dedos de la víctima. Era una de las pruebas más sustanciales recolectadas. Mientras estos eventos se desarrollaban, Víctor descubrió que Yuri Kalenik, el joven con problemas de salud mental, seguía encarcelado por los asesinatos iniciales. Esto lo inquietó profundamente, enfureciéndolo con la obstinación de los investigadores que manejaban el caso. Sin embargo, no había nada que pudiera hacer excepto encontrar al verdadero asesino responsable tanto de los crímenes recientes como de aquellos por los que Yuri había sido acusado. Sin nuevas pistas,
Víctor regresó a Moscú para hablar con Alexander Bukhanovsky, llevando consigo todos los archivos confidenciales del caso. Esta acción iba en contra del protocolo, pero Víctor estaba desesperado. Para su sorpresa, frente a toda esa información, Alexander escribió un informe de 65 páginas titulado Asesino X, usando su experiencia para descubrir la verdadera identidad del maníaco de Rostov. El resumen general del informe indicaba que, sin lugar a dudas, el hombre que estaban buscando no era psicótico ni estaba fuera de control. De hecho, era un hombre de entre 45 y 50 años que deseaba tener el control de toda la situación y parecía ser egoísta. Alexander dedujo que la infancia del sujeto fue conflictiva y difícil. Solo dejaría de matar si moría por causas naturales o si era capturado. También atribuyó rasgos narcisistas al asesino, con una inteligencia promedio. Aunque no era homosexual, los asesinatos de niños servían como un sustituto para lograr la gratificación sexual deseada. En otras palabras, la gratificación sexual provenía de ver cómo la vida se escapaba de las víctimas, algo más significativo que su orientación sexual. Alexander creía que el criminal dejaba inconscientes a sus víctimas con el mango del cuchillo y luego las penetraba con la punta del cuchillo, imitando un acto sexual. Después, se sentaba sobre las víctimas y se masturbaba. Por eso, el semen siempre se encontraba en la ropa superior y no en las áreas íntimas o inferiores. Respecto al acto de arrancar los ojos, Alexander se preguntaba si esto excitaba al asesino o si temía a los ojos. ¿Era un acto supersticioso? ¿Podría ser porque veía su reflejo en los ojos de las víctimas? Estas preguntas quedaron abiertas en el informe. Desde la perspectiva de Alexander, el asesino cortaba los genitales de los niños para hacerlos parecer afeminados. En el caso de las víctimas femeninas, las cortaba para ejercer poder sobre ellas y también como trofeos. Alexander creía que el asesino X, como lo llamó, incluso podría estar practicando el canibalismo con los órganos recolectados. Aunque el informe era extenso, Víctor estaba tan agotado que no encontró nada práctico en él. De hecho, solo le dio una idea aún más audaz. Víctor quería entrevistar al asesino en serie Anatoly Slivko, quien fue condenado por asesinar a 7 niños. Cuando hablaron, Anatoly explicó que cometía los crímenes debido a su incapacidad para excitarse a través de relaciones normales. Compartió que personas como él tienen fantasías sexuales interminables y que el acto de planear un asesinato en sí mismo les brinda satisfacción. Nuevamente, Víctor no encontró nada práctico en la conversación y concluyó que probablemente estaban buscando a un hombre tan cruel y controlado como Anatoly, lo que significaba que sería difícil de atrapar. El único punto positivo que Víctor notó fue que el maníaco que estaban buscando había dejado de matar de manera extraña. El grupo de trabajo no sabía cuánto duraría esta pausa, pero continuaron sus investigaciones a toda velocidad. Después de todo, esta era la oportunidad perfecta para atraparlo. El año 1985 se mantuvo tranquilo hasta julio, cuando se encontró el cuerpo mutilado de una mujer de 33 años. Al mes siguiente, se descubrió el cuerpo de una joven enterrada con solo su mano sobresaliendo. Cuando fue desenterrada, presentaba la misma firma del maníaco que estaban cazando. El grupo de trabajo se preguntaba si este método de entierro era nuevo o si se había usado antes. ¿Había más víctimas enterradas en Rostov? Los meses siguientes estuvieron llenos de preguntas. Para algunos miembros del grupo de trabajo, quedó claro que este caso los perseguiría por el resto de sus vidas. Esto se evidenció cuando Víctor Burakov fue hospitalizado tras sufrir una crisis nerviosa. Descansó durante 2 meses, pero incluso en el hospital, Víctor reflexionaba sobre varios puntos y ideaba tácticas en su mente. Para su sorpresa, desde 1986 hasta 1987 no ocurrieron nuevos asesinatos. Fue solo el 6 de abril de 1988 cuando se encontró el cuerpo desnudo de una mujer en Rostov. La víctima estaba mutilada, con el cráneo aplastado, las manos atadas y la punta de la nariz cortada. Sin embargo, no había violencia sexual y no le habían arrancado los ojos.
Después de un periodo tan largo sin asesinatos, el grupo de trabajo no estaba seguro de si este caso debía ser atribuido al maníaco. En mayo se encontró el cuerpo de Alexei Boronko, un niño de 9 años, en un área boscosa cerca de una estación de tren. La firma era la misma que habían visto desde el principio. Un testigo informó haber visto a Alexei con un hombre de mediana edad, con dientes de oro y bigote. Este caso parecía lo suficientemente fuerte como para ser incluido en la lista. En los meses siguientes no ocurrieron asesinatos y, en ausencia de nuevas pruebas, el grupo de trabajo asistió a un seminario con el Ministerio de Salud de Rusia. Les informaron que era posible que el semen del criminal fuera de tipo AB, mientras que su sangre y saliva fueran de tipo A. Esto explicaba la confusión en los resultados de los análisis. Este descubrimiento sirvió como una experiencia de aprendizaje, pero fue devastador, socavando años de investigaciones. En abril de 1989 se enviaron más patrullas a las estaciones de tren y autobús en Rostov. Al mismo tiempo, se encontró el cuerpo de un niño de 16 años brutalmente apuñalado. Le habían cortado los genitales. La víctima había estado desaparecida durante meses y el avanzado estado de descomposición dificultaba la recopilación de pistas. El único detalle significativo fue la ausencia de un reloj que había recibido de su familia. El mes siguiente, la policía se enteró de la desaparición de un niño de 8 años. Desafortunadamente, 2 meses después, el niño fue encontrado al borde de una carretera. Mientras tanto, los investigadores descubrieron que Yuri Kadenik, el joven con problemas de salud mental, había sido liberado tras años de encarcelamiento. Lo interrogaron sobre el último asesinato, pero él juró no estar involucrado. La firma del crimen era la misma que la del maníaco. El grupo de trabajo dedujo que el asesino había notado el aumento de la actividad policial y, por lo tanto, había dispuesto del cuerpo lejos de las estaciones de tren. En los meses siguientes hubo más asesinatos, incluyendo el de una joven húngara llamada Elena Varga en agosto, seguido por el de Alexei Kobotov, de 10 años. En enero de 1990 se encontraron 2 niños con la misma firma del maníaco. Había vuelto, tan brutal como siempre. En julio, Víctor Petrov, de 13 años, fue encontrado en el Jardín Botánico de Rostov. Geográficamente, el asesino estaba atacando en varios lugares. Para empeorar las cosas, el número de víctimas había superado los 30. A estas alturas, los periódicos de Rostov criticaban abiertamente los años de investigación y exigían el despido de todos los responsables por el lento progreso. Víctor estaba al borde del colapso cuando se enteró de la muerte de Ivan Fomin, de 11 años, quien había sido apuñalado 42 veces. Este asesinato lo llevó a desplegar a unos 350 hombres en todas las estaciones y granjas dentro de una vasta área operativa. Mientras se implementaban estos planes, se reportó la desaparición de Víctor Tishchenko, de 16 años. Fue visto por última vez en la estación de tren de Shakhty. Eventualmente, su cuerpo fue encontrado 3 kilómetros al sur del lugar donde desapareció. En el área, la policía encontró evidencia significativa de una violenta lucha entre el niño y su asesino. Después de esto, más de 300 hombres rodearon cada rincón de Rostov, pero aún así, se registró otra víctima, elevando el número de muertos a 36. Entre los guardias, varios informaron que un hombre parecía particularmente sospechoso. Cuando Víctor escuchó esto, inmediatamente preguntó el nombre del hombre. Hasta entonces, se habían investigado alrededor de 500,000 hombres, y Víctor se quedó atónito al escuchar un nombre familiar, Andrei Chikatilo, alguien a quien había olvidado. Recordando lo que el Ministerio de Salud había explicado sobre las pruebas de sangre, Víctor finalmente se dio cuenta de que este hombre era el maníaco de Rostov. Según los testigos, Andrei Chikatilo fue visto saliendo del bosque cerca de donde se encontró a la última víctima. Uno de los 300 oficiales notó una mancha roja en la mejilla y oreja de Andrei, así como ramas rotas en la parte trasera de su abrigo. Sin embargo, Andrei no fue arrestado de inmediato. Víctor ordenó una operación de vigilancia sobre el sospechoso.
Durante este periodo descubrieron que Andrei había sido profesor y había sido acusado de acosar a estudiantes. Los registros de viajes mostraron que había estado en Moscú durante el tiempo de los asesinatos investigados en esa ciudad. Inicialmente, los oficiales responsables de la vigilancia informaron que Andrei parecía un hombre común y no hacía nada sospechoso. Sabiendo que era arriesgado dejarlo libre, Víctor ordenó su arresto sin un plan sólido para la acusación. Así, el 20 de noviembre de 1990, Andrei fue arrestado. Para sorpresa de los oficiales, era un hombre más común de lo que habían imaginado. No tenía dientes de oro, estaba casado, tenía 2 hijos y tenía un título universitario. Lo único extraño que encontraron fue un cuchillo plegable en su mochila. En su residencia no se encontró evidencia ni pistas. Sin embargo, se confiscaron unos 23 cuchillos comunes para su análisis. Mientras tanto, Andrei permaneció en su celda todo un día hasta que Víctor lo llamó para interrogarlo. Cuando el sospechoso entró, el oficial notó su presencia insignificante. Andrei tenía los hombros caídos, gafas grandes, cabello gris y caminaba como un hombre de mediana edad cansado. Víctor sabía que esta apariencia podía cambiar fácilmente a la de un asesino si él lo decidía. Creía que si interrogaba a Andrei durante al menos 10 días, confesaría. Después de todo, todos confiesan, o eso pensaba Víctor. Andrei habló de manera reservada, sin admitir nada específico. Sin embargo, mencionó que a menudo observaba a jóvenes en estaciones de autobuses y trenes siendo seguidos o vigilados por vagabundos. Andrei afirmó que creía que tales hombres merecían morir. Víctor ignoró estas afirmaciones y sugirió que Andrei confesara sus crímenes como un loco homicida para que pudiera ser considerado legalmente insano. Sin embargo, entrar en la mente de Andrei Chikatilo no fue tarea fácil. Ensayó varias veces que confesaría, pero al final declaró su inocencia. Después de horas de conversación, Andrei finalmente admitió que a mediados de los años 70 había acosado a algunos estudiantes y confesó que no podía controlarse cerca de los niños. El interrogatorio duró 9 largos días y Víctor legalmente tenía solo un día más para obtener una confesión. En ese punto tenían varias pruebas circunstanciales, pero el juez nunca las aceptaría como pruebas suficientes. Fue entonces cuando llamaron al doctor Alexander Bukanovsky para interrogar al sospechoso. Cuando estuvieron solos para la conversación, el psiquiatra se dio cuenta de inmediato de que el hombre ante él era exactamente como había imaginado al asesino. Según Alexander, sabía que Andrei quería hablar sobre las raíces de sus frustraciones y su ira. No sabemos exactamente qué se discutió en esa habitación, pero podemos inferirlo de la vida del criminal, en la cual nos adentraremos ahora. Andrei Chikatilo nació en 1936, durante una época de extrema dificultad en Ucrania, debido a la colectivización forzada de Joseph Stalin. Sin derecho a cultivar, su familia a menudo pasaba hambre. Como resultado, comían hierba y hojas para evitar morir de hambre. A medida que crecía, su madre le contaba historias sobre cómo su hermano, Stepan, fue secuestrado y canibalizado por vecinos hambrientos. Si bien esta historia fuera verdadera o solo una leyenda macabra, está claro que la vida de Andrei estuvo marcada por la miseria, el hambre, la guerra y la muerte. Entre 1941 y 1944, Andrei fue testigo de primera mano de los horrores de la ocupación nazi de Ucrania. Vio bombardeos y tiroteos, de los cuales tenía que esconderse con su familia. Andrei siempre fue físicamente débil, un niño devastado por los efectos de la guerra. En la escuela, aunque era estudioso, era acosado por niños mayores debido a su apariencia. Su madre era estricta en casa, y con su padre ausente, los únicos compañeros de Andrei eran sus pocos libros. Su facilidad para leer le valió elogios de sus maestros. Durante su adolescencia, Andrei se encontró sexualmente impotente, lo que alimentó su autoodio y le dificultó acercarse a las mujeres. Después de graduarse, Andrei obtuvo una beca para la Universidad Estatal de Moscú, pero no aprobó el examen de ingreso obligatorio. Luego viajó a Kursk, donde trabajó como obrero y continuó sus estudios para convertirse en técnico en comunicaciones.
Andrei intentó tener una relación con una mujer, pero su impotencia sexual llevó al fin de la relación. En 1957 se unió al servicio militar y sirvió durante 3 años. Al regresar, su familia lo presionó para que formara una relación, revelando su impotencia sexual a todos. Como resultado, huyó a Rostov, donde encontró empleo. Su hermana, Tatiana, vino a vivir con él y eventualmente lo presentó a una mujer llamada Feodosia, con quien se casó. Debido a la naturaleza arreglada del matrimonio, Andrei nunca se sintió verdaderamente feliz con ella. Su impotencia hizo que su relación sexual fuera frustrante para ambos. Para embarazarla, tuvo que usar sus dedos y algún esfuerzo para transferir su semen a la vagina de su esposa. En los años siguientes, tuvieron 2 hijos. En 1964, Andrei estudió literatura y filosofía rusa en la Universidad de Rostov, donde se graduó y luego consiguió trabajos como profesor en el campo de la educación en Novoyakinsk. 9 años después, acosó a una niña de 15 años y golpeó a otro adolescente. Andrei no fue castigado por ninguno de estos crímenes, lo que lo alentó a seguir intentando interactuar con niñas. Eventualmente, comenzaron a presentarse quejas y el director de la escuela hizo que Andrei renunciara. Se estableció en la ciudad de Shakti y su carrera como profesor terminó en 1981 después de varias acusaciones en otras escuelas. Ese mismo año comenzó a trabajar como empleado de suministros para una fábrica en Rostov, lo que le permitió viajar por toda la Unión Soviética. En los años siguientes, sus fantasías sexuales se volvieron aún más violentas, hasta que finalmente pudo ponerlas en práctica. Después de discutir la vida de Andrei, el psiquiatra comenzó a hablar sobre los crímenes de los que Andrei estaba siendo acusado. No sabemos exactamente qué se dijo, pero al final, Alexandr no necesitó mucho para que Andrei confesara ser el responsable de esos horrores. La declaración formal que se le dio a Andrei enumeraba 36 asesinatos. Antes de firmar, reveló que su primer asesinato ocurrió en 1978. La víctima era Yelena Zakotnova, de 9 años, de Shakti. Escuchar esto fue devastador, ya que alguien ya había sido condenado y ejecutado por ese crimen. En ese primer asesinato, Andrei dijo que mató a Yelena después de venderla, creyendo en la superstición de que la imagen del asesino permanecía en los ojos de la víctima. En crímenes posteriores, reemplazó la venta con el acto de arrancar los ojos. Andrei luego describió cada uno de los más de 30 asesinatos, uno por uno. En sus confesiones, nunca admitió haber consumido los órganos de sus víctimas, pero esta idea nunca fue descartada por las autoridades. Explicó que los gritos, la sangre y la agonía de las víctimas eran lo que lo excitaba sexualmente, refiriéndose a ello como satisfacción animal cuando mordía los pezones y los testículos de sus víctimas. Después del interrogatorio, Andrei confesó varios asesinatos y llevó al grupo de trabajo a los sitios de enterramiento, donde realizó una reconstrucción de los crímenes. En total, confesó alrededor de 56 asesinatos, aunque solo 53 fueron considerados plausibles. Al final, Víctor Burakov finalmente pudo relajarse después de cazar a este hombre. Sabía que el número real de víctimas probablemente era mayor de lo conocido, pero tenía suficientes pruebas para llevar al maníaco a juicio. El juicio comenzó el 14 de abril de 1992 en el Tribunal Regional de Rostov. Andrei Chikatilo fue colocado dentro de una jaula pintada de blanco. La fiscalía leyó alrededor de 225 volúmenes de registros relacionados con el caso del maníaco de Rostov. La sala del tribunal estaba llena con las familias de más de 50 víctimas. Cuando Andrei entró, muchas personas gritaron y le lanzaron insultos. Parecía perturbado durante los procedimientos, tanto por su comportamiento inquietante como por la gran cantidad de vidas jóvenes que había arrebatado. En varias ocasiones, gritó a las personas en la sala del tribunal e incluso se bajó los pantalones para exponerse a las familias de las víctimas. Desde el principio, Andrei y su equipo de defensa estaban en desventaja, ya que los abogados fueron designados poco después de que confesara sus crímenes.
El juez Leonid Akubzhanov actuó como fiscal principal y detalló los crímenes de Andrei. En varias ocasiones humilló a Andrei, quien miraba al juez y declaraba que este era su funeral, llamándose a sí mismo una bestia loca y una víctima del antiguo sistema soviético. La fiscalía destacó que durante sus años activos, Andrei mostró un comportamiento depredador y astuto, cambiando de ubicación cuando sentía que ya no era seguro matar. Debido al gran número de víctimas y a la retorcida personalidad de Andrei, el juicio se prolongó durante 6 meses hasta que fue declarado culpable de 5 cargos de agresión sexual y 52 cargos de asesinato. En respuesta, Andrei gritó y escupió, exigiendo que le mostraran los cadáveres. En ese momento, el hermano de una víctima lanzó un pesado trozo de metal al pecho de Andrei. Los guardias intentaron detener al hombre, pero otros familiares de las víctimas lo protegieron. Este comportamiento mostró claramente que, para estas personas, la justicia del gobierno nunca sería suficiente para aliviar el dolor de su pérdida. Después de este incidente, Andrei Chikatilo fue condenado a muerte. Las familias de las víctimas nuevamente reaccionaron, gritando que se lo entregaran para que pudieran destriparlo como él había hecho con sus seres queridos. En ese momento, el resultado del juicio de Andrei Chikatilo trajo una sensación de euforia. ¿Cómo podría un hombre con un título universitario en literatura, casado y padre de 2 hijos, sin historial de violencia, poseer un alma tan malvada? La respuesta la dio el propio Chikatilo, quien se describió a sí mismo como un error de la naturaleza. El 15 de febrero de 1994, conocido como el carnicero de Rostov, Andrei fue llevado a una habitación donde fue ejecutado con un disparo detrás de la oreja derecha. En los años que siguieron, expertos y académicos criticaron el juicio, señalando que al equipo de defensa no se le permitió llamar a especialistas para testificar sobre la controversia que involucraba las diferencias en el tipo de sangre del criminal. Para ellos, desde el momento en que Andrei Chikatilo entró en esa sala del tribunal, su destino estaba sellado.